En la mañana del 12 de abril de 2022, el sol asomaba tímidamente sobre el caserío de Willbrook, Ohio. Mary Wilson se despertó antes de que sonara el despertador, como lo hacía a diario, con el cuerpo cansado pero el corazón en paz. Puso agua a hervir, preparó panqueques con chispas de chocolate, como le gustaban a Aiden, y alistó el uniforme blanco del hospital. La casa era sencilla, con cortinas de flores cosidas por su madre y dibujos infantiles pegados en la puerta de la nevera. Mary llevaba una rutina vertiginosa, pero era feliz al estar presente en los pequeños momentos, el beso de buenas noches, las notitas en la lonchera, los paseos en bicicleta por las tardes libres. Creía que tenía todo lo que necesitaban, un empleo que amaba, un hijo sano y un matrimonio estable. Aunque a veces Thomas parecía demasiado ausente, ella prefería pensar que era solo el cansancio del trabajo. Aquella mañana, Aiden bajó corriendo las escaleras, con el cabello revuelto y un dibujo en la mano. Somos los tres. En el parque, lo pego en la nevera. Mami, pidió con brillo en los ojos, y ella, sonriendo, dijo que sí, porque aún creía que su familia estaba intacta. Thomas llegó a casa tarde esa noche, como había ocurrido en los últimos meses. Alegó un problema en la obra que exigió horas extras. Mary lo recibió con un plato recalentado en el microondas y una expresión comprensiva, pero de nuevo notó la indiferencia en la mirada de su esposo hacia el hijo. Thomas se limitó a murmurar un hola a Aiden y se dirigió al baño. Después, se encerró en el despacho durante horas. Mary trató de ignorar el malestar, repitiéndose que todos los matrimonios atraviesan etapas difíciles. Pero las señales comenzaron a acumularse, sonrisas demasiado cómplices entre Thomas y su hermana Linda en las reuniones familiares, conversaciones que cesaban cuando ella entraba en la habitación, miradas inexplicables. Mary empezó a sentirse extraña en su propio hogar, pero acallaba esos sentimientos. Había crecido creyendo que mantener la armonía era su responsabilidad. Si algo estaba mal, ella lo arreglaría. Aún no sabía que, en ese preciso instante, mientras fregaba los platos con la espalda dolorida por el turno, alguien ya estaba negociando su vida como si fuera una póliza de seguro. El sábado siguiente, Mary asistió a la cena mensual en casa de sus padres. La mesa estaba puesta con esmero, como siempre, y la comida olía a recuerdos de infancia. Todos estaban presentes, sus padres, su hermana Linda, Thomas y el pequeño Aiden, que jugaba con un dinosaurio de juguete en un rincón de la sala. Pero había algo incómodo en el ambiente. Mary notó las risas cómplices entre Linda y Thomas, risas que parecían esconder secretos. Durante la cena, Linda comentó sobre un restaurante nuevo en la ciudad, uno del que Mary nunca había oído hablar, y Thomas completó la frase como si hubieran estado allí juntos. Mary sonrió sin decir nada, pero aquella información retumbó en su mente como una nota desafinada. Sabía que su hermana era carismática y le gustaba ser el centro de atención, pero algo había cambiado. Cuando los ojos de Thomas se cruzaron con los de Linda al otro lado de la mesa y ambos desviaron rápidamente la mirada, Mary sintió un escalofrío en el estómago. Aún así, reprimió los sentimientos. Quería creer que era solo paranoia, quizás celos infundados. Aquella misma noche, después de acostar a Aiden, Mary mencionó casualmente a Thomas el restaurante que Linda había citado. La respuesta fue rápida y seca: no recuerdo eso. Debes haberlo entendido mal. Ni siquiera la miró. Mary no insistió. Ya había aprendido que confrontar a Thomas resultaba en días de silencio pasivo-agresivo. En lugar de eso, se sentó en el sofá y comenzó a revisar fotos antiguas de la familia en el teléfono. Revisitó el día en que Aiden nació, su segundo cumpleaños en el jardín con un pastel de chocolate, las vacaciones junto al lago cercano. Todo parecía tan lejano ahora. Cuando escuchó una notificación, vio que era un mensaje en el teléfono de Thomas, que había dejado cargando en la cocina. El nombre L parpadeaba en la pantalla bloqueada. No lo abrió, no necesitaba hacerlo.
Todo su cuerpo tembló mientras apretaba el móvil con fuerza. Se sintió traicionada, sí, pero mucho más se sintió desechable, como si toda su dedicación y esfuerzo hubieran sido ignorados. Y, al fondo, la respiración suave de Aiden resonaba como lo único que aún la mantenía erguida. A la semana siguiente, Mary llevó a Aiden de picnic al parque central de Willowbrook. Era un domingo despejado, con el cielo intensamente azul, y los árboles comenzaban a cambiar de color, anunciando el otoño. Quería distraerlo, alejarlo de cualquier tensión que pudiera haber absorbido en los últimos días. Llevó sus sándwiches favoritos, un mantel rojo con lunares blancos y libros de cuentos ilustrados. Sentados bajo un árbol, Aiden preguntó sobre las nubes, cómo sabían los pájaros volar en formación y si algún día podrían visitar la luna. Mary respondía con paciencia, sonriendo por fuera mientras sentía el pecho oprimido. Se sentía en un mundo aparte junto a su hijo, un lugar donde aún existía la pureza y la verdad. Pero cuando sacó el móvil para fotografiarlo comiendo una fresa, vio su propio rostro cansado reflejado en la pantalla, con los ojos opacos. Fue en ese instante que comprendió que ya no podía ignorar las señales. No se trataba solo de un marido infiel, había algo mayor, más oscuro, que crecía día tras día sin poder nombrarlo. En el trabajo, sus compañeros empezaron a notar que Mary estaba más callada. Jennifer, su amiga de guardia, preguntó discretamente si todo estaba bien. Mary sonrió y dijo que solo era cansancio, pero la verdad era que vivía con miedo. Comenzó a fijarse en los gestos de quienes la rodeaban, en los comentarios susurrados, en las miradas que creía dirigidas a ella. Se instaló una paranoia silenciosa, pero fundamentada. En los últimos días había escuchado a Thomas hablar en voz baja por teléfono más de una vez, siempre apartándose de Aiden para atender. También notó que su madre, Ellen, se mostraba fría con ella, rechazó sin explicación una invitación al té dominical. Y cuando mencionó a Thomas la idea de llevar a Aiden al acuario, él respondió con un lacónico "lo dejamos para otro día", que sonó como un "no sucederá". Mary sentía el suelo cediendo bajo sus pies, pero aún no tenía pruebas, aún no estaba segura, solo le quedaba el instinto, y ese le gritaba que algo muy malo se avecinaba. Fue en una mañana de miércoles cuando la proposición llegó, disfrazada de amabilidad. Durante el desayuno, Thomas comentó que los padres de Mary estaban organizando una excursión familiar a las montañas de Ridgepine, a unas 2 horas de allí. Dijo que sería bueno para Aiden contemplar la naturaleza, respirar aire puro y alejarse de las pantallas. Mary se extrañó del entusiasmo repentino, más viniendo de alguien que en meses casi no se relacionaba con su hijo, pero Thomas pareció tan empeñado que ella aceptó, pensando que quizá intentaba recuperar la cercanía perdida. Más tarde, su madre reforzó la invitación por teléfono, asegurando que ya habían reservado una cabaña y que sería un fin de semana diferente. Mary vaciló, pero la sonrisa de Aiden al decir sendero disipó toda duda. Quiso creer, con todo su corazón, que sería un nuevo comienzo, una oportunidad para reparar los lazos desgastados de la familia. Mal sabía ella que caminaba de la mano de su hijo directo hacia una trampa. El día del viaje amaneció nublado, pero el ambiente dentro del coche era ligero. Aiden hablaba sin parar, preguntando por las especies de árboles y si había animales salvajes. Mary respondía con cariño, intentando disimular la inquietud que bullía en su interior. En el asiento delantero, Thomas conducía en silencio, la mirada fija en la carretera. A su lado, Linda subía el volumen de la música y esbozaba ocasionales sonrisas al espejo retrovisor. Los padres de Mary iban en otro vehículo, guiando el camino. La ruta serpenteante se volvía cada vez más solitaria, rodeada de árboles altos que se arqueaban sobre el asfalto como gigantescas manos. Cuando se detuvieron en un mirador aislado, Thomas bajó y sugirió que Mary y Aiden contemplaran la vista con calma mientras él recogía la cesta de picnic. Linda se ofreció a ayudarlo.
Mary tomó de la mano a su hijo y caminó hasta el borde del precipicio, sin imaginar que aquel sería el instante que marcaría el giro más drástico de su vida. El viento soplaba con fuerza en la cima, y Aiden apretaba con fuerza la mano de su madre mientras miraban el valle profundo al fondo. Mary sonrió para calmarlo, pero un escalofrío recorrió su espalda al notar que los demás adultos no avanzaban. Se volvió y vio a Thomas y Linda a unos metros, observándolos en silencio. Sus padres estaban junto a ellos, y la escena pareció congelarse por segundos. La mirada de Thomas era vacía, casi impersonal. Cuando dio un par de pasos adelante, Mary sintió el corazón latir con violencia. ¿Qué está pasando?, preguntó con la voz entrecortada. Nadie respondió. Linda cruzó los brazos, y su madre miró al suelo. Fue entonces cuando Thomas avanzó de un empujón seco y rápido, golpeándola con fuerza en el pecho. Mary retrocedió tambaleándose con Aiden en brazos y percibió el vacío absoluto bajo sus pies. El impacto de la caída fue amortiguado por arbustos y ramas rotas, pero aún así Mary cayó con violencia contra el terreno escarpado. En un reflejo instintivo se giró para proteger a su hijo, abrazándolo con fuerza. El dolor fue inmediato e insoportable, una punzada aguda en la espalda, el hombro dislocado, cortes profundos en las piernas, pero Aiden seguía vivo. El niño lloriqueaba en silencio, con el rostro apoyado en el pecho de su madre. Mary contuvo el llanto, luchando por controlar la respiración. Sobre ellos, voces discutiendo y pasos acercándose al borde. Contuvo la respiración. Hicieron señas para que Aiden permaneciera inmóvil. Fingieron estar inconscientes entre las ramas, mientras sus agresores los observaban. La tensión de ese instante casi la desmaya, no por el dolor sino por el terror de que quisieran rematar la faena. Los minutos siguientes parecieron horas. Mary solo recuperó el aliento cuando escuchó el sonido de los coches alejándose. Aiden, aunque en estado de shock, no gritaba. Sus ojos, desorbitados, buscaban respuestas en el rostro materno, que temblaba de dolor pero mantenía la lucidez. Rápidamente evaluó sus heridas. El hombro le dolía tanto que apenas podía mover el brazo. Una pierna sangraba copiosamente, y el tobillo izquierdo parecía fuera de lugar. Aún así supo que no podía quedarse quieta, debía sacar al hijo de ahí. Vamos a salir de aquí, mi amor, susurró con voz baja, como si el aire mismo los delatara. Aiden asintió sin soltarle la mano. Lentamente, apoyada en una sola pierna, Mary comenzó a arrastrarse por la maleza. Cada movimiento le arrancaba gemidos ahogados, y hojas secas se adherían a la sangre fresca en su piel. No había señal de celular, solo árboles, rocas y un silencio estremecedor. Pero lo que más oía era su propia promesa interior: voy a sacar a mi hijo de aquí, aunque sea lo último que haga. La fuerza que Aiden mostró era inconcebible para un niño de 6 años. Fue él quien halló una rama lo bastante firme como apoyo, él quien llenó la cantimplora caída con agua de un pequeño arroyo. Ayudaba a su madre con delicadeza, sosteniendo su brazo sano y marcando el camino con la intuición de quien había observado todo con detalle desde antes de la tragedia. Mary, al borde de la extenuación, sintió un orgullo punzante en medio del desespero. El dolor físico era punzante, pero nada dolía tanto como recordar los ojos inexpresivos de su propia madre ante la escena. No era solo la traición de un esposo, era el colapso total de la familia en la que había creído toda su vida. Cuando la noche comenzó a caer y el bosque se sumió en sombras, Mary y Aiden se ocultaron bajo una roca cubierta de musgo. Con el cuerpo pegado para conservar el calor, se quedaron dormidos entre sollozos, miedo y una esperanza frágil de ser encontrados. Al amanecer, el frío era cortante. Mary despertó con espasmos musculares y todo el cuerpo palpitante de dolor. Aiden aún dormía sobre su pecho, con la frente levemente sudada y el rostro manchado de tierra. Mary miró a su alrededor y supo que debían continuar moviéndose, allí estaban demasiado expuestos. Con un esfuerzo sobrehumano, se apoyó en la rama improvisada y se incorporó poco a poco,
apretando los labios para no gritar. Sabía que si cedía, Aiden también lo haría. Despertó al niño con un beso suave en la frente y le dijo que ya casi llegaban a un lugar seguro, aunque no supiera dónde ni cuán lejos estaba la carretera. Guiada solo por el instinto, siguió el murmullo distante de un riachuelo. La marcha fue lenta, entre raíces resbaladizas y piedras sueltas, pero cada paso era un avance hacia la supervivencia. Aiden sostenía una pequeña linterna de juguete que milagrosamente aún funcionaba, iluminando vagamente el camino. Cerca del mediodía divisaron algo que parecía un cercado de madera envejecida, cubierto de enredaderas. Mary cayó de rodillas, con lágrimas en los ojos, no por el fin del dolor, sino por saber que no había sido en vano. Un perro ladró a lo lejos y luego se escuchó una voz masculina junto a la senda. Era una pareja de vecinos que hacía mantenimiento en una propiedad aislada. Al ver el estado de Mary y Aiden, corrieron a socorrerlos. Llamaron a los bomberos y ofrecieron mantas, agua y palabras amables que fueron un bálsamo en medio del caos. Aiden, a pesar de las rodillas raspadas y el rostro fatigado, sujetó con firmeza la mano de su madre. Mary, entre sollozos, no dejaba de repetir, «Está vivo, está vivo». Era lo único que podía decir hasta que llegó la ambulancia y los trasladó al hospital más cercano. El hospital de Crestview era pequeño pero bien equipado. Mary fue ingresada directamente en la sala de trauma, mientras Aiden era atendido en pediatría. Aun con las escoriaciones, no tenía fracturas graves. Mary, en cambio, requeriría cirugía de hombro y reposo absoluto por al menos 2 meses. Mientras estaba sedada, los enfermeros se asombraron del comportamiento del niño. No lloraba ni se asustaba, solo pedía ver a su madre y preguntaba con voz suave si alguien podía avisar a la tía Jennifer del hospital. Al despertar, Mary encontró a Jennifer junto a su cama. Su amiga, visiblemente conmovida, había dejado el turno y viajado para estar con ella en cuanto supo lo ocurrido. Jennifer apretó con fuerza la mano de Mary y, entre lágrimas, le dijo que la policía ya llevaba el caso. La pareja que los rescató había narrado todo, y las autoridades locales estaban al tanto. Bajo autorización médica y con una asistente social presente, Aiden prestó un testimonio sorprendentemente claro y directo. Apenas 48 horas después, Mary, aún débil en la cama, exigió hablar con un investigador. Relató con detalle desde la invitación al paseo hasta el momento en que fingieron la muerte, sin omitir nombres ni atenuar hechos. Fue entonces cuando comprendió la magnitud de la conspiración. Los 4, Thomas, Linda, Ellen y Robert tenían acceso a su póliza de seguro de vida. Con la póliza actualizada meses antes por un monto millonario destinado a la familia, todo encajaba. Los movimientos bancarios entre Linda y Thomas eran sospechosos. Los mensajes en el móvil de él confirmaban la participación de todos. El agente a cargo quedó impresionado por la precisión del relato y, sobre todo, por la frialdad del plan. Al finalizar, Mary miró al investigador y dijo: «No pueden acercarse más a mi hijo. Haré lo que sea para protegerlo». Y no era solo una promesa, sino un juramento. El juicio se programó con inusual rapidez, impulsado por la repercusión local y la gravedad de los hechos. La fiscalía decidió agrupar todas las acusaciones en un solo proceso: tentativa de homicidio calificado, fraude y conspiración para delinquir contra miembros de la propia familia. Mary asistió a la primera audiencia en silla de ruedas, vestida con ropa discreta y con el brazo enyesado. Su testimonio fue firme, aunque la voz se quebrara en algunos pasajes. Habló del empujón, de la caída, del dolor físico y emocional, pero lo que más conmovió a la sala fue su descripción del valor de Aiden durante la huida. El relato emocionó tanto a los presentes que el juez tuvo que suspender brevemente la sesión cuando Mary se quebró al narrar el instante en que creyó que no sobrevivirían. Respiró hondo, secó sus lágrimas y concluyó el testimonio mirando fijamente a los acusados, quienes ni siquiera la enfrentaban con la mirada. Al día siguiente declaró Aiden:
La fiscalía optó por una estrategia delicada. El niño fue escuchado en una sala aparte, acompañado por psicólogos y con conexión en directo al tribunal. Sus respuestas fueron sencillas, pero asombrosamente precisas. Contó que había oído a la tía Linda y al padre días antes decir que ella sabrá lo que es desaparecer para siempre y después solo habrá que esperar a que caiga el dinero. También describió cómo su padre lo empujó, como su abuela no hizo nada y como su madre lo abrazó en el aire antes de que cayeran contra las rocas. El tribunal guardó un silencio absoluto durante su testimonio. El juez, conmovido, le agradeció con voz temblorosa. La defensa intentó desacreditar los testimonios alegando accidente y delirio inducido por el trauma, pero las pruebas técnicas, los mensajes recuperados y los movimientos bancarios pesaron más. En menos de una semana, los 4 fueron hallados culpables y condenados. Mary lloró de alivio. Por primera vez sintió que la justicia había prevalecido. Pocos días después del veredicto, Mary decidió empezar de nuevo en otro lugar. No quería que Aiden creciera siendo conocido como el niño del precipicio. Willbrook Oak, con sus calles silenciosas y rostros demasiado compasivos, se había vuelto insoportable. Con la ayuda de Jennifer, halló una modesta casa en una pequeña ciudad de Colorado. Era una calle tranquila, con árboles antiguos y niños jugando en las aceras. Aiden se inscribió en una escuela local donde nadie conocía su historia. Mary comenzó a trabajar medio tiempo en una clínica, retomando de a poco la rutina que tanto valoraba. Aún caminaba con dificultad. Asistía a fisioterapia 3 veces por semana y seguía terapia psicológica junto a su hijo. Las noches seguían siendo difíciles, pesadillas, sobresaltos, el temor a que alguien tocara el timbre. Pero al abrir las ventanas al amanecer y ver a su hijo jugar en el patio, supo que había tomado la decisión correcta. La seguridad ya no provenía de muros altos, sino de la distancia y de la reconstrucción silenciosa que compartían. Fue en esta nueva etapa cuando conocieron a David, el director de la escuela de Aiden, un hombre tranquilo, de voz baja y porte amable, que siempre saludaba a Mary con respeto y mirada franca. Poco a poco, con la delicadeza de quien entiende los traumas sin pedir explicaciones, David se acercó. Ayudaba a Aiden con proyectos de ciencias, preguntaba si Mary necesitaba algo, se ofrecía a pasar por ella tras la fisioterapia. No había prisas ni promesas, solo presencia. Una tarde de viernes, mientras esperaban a que Aiden saliera de refuerzo escolar, Mary le contó parte de su historia. No todo, aún era temprano, pero lo suficiente para que él entendiera sus ojos húmedos y su desconfianza. David escuchó en silencio, no prometió un final feliz. Solo tomó su mano con firmeza, ese silencio cargado de comprensión. Con el tiempo, la rutina en Colorado se estabilizó. Aiden volvió a jugar con ligereza, a hacer preguntas curiosas y a forjar lazos con sus compañeros. Mary celebraba cada avance con emoción contenida. Cada risa de su hijo le recordaba que lo peor ya había pasado. Aún así, había días duros, se despertaba sobresaltada, vivía la caída, el silencio de los cómplices, el frío de la noche en el bosque. En esos días llamaba a Jennifer solo para escuchar su voz. En otros, salía con David a tomar café y caminaban en silencio por las calles llanas del barrio, permitiéndose respirar sin prisa. La terapia ayudaba, pero la verdadera curación estaba en las pequeñas victorias, subir escaleras sin dolor, ver a Aiden presentar un trabajo con orgullo, dormir una noche completa sin pesadillas. Era como levantar un castillo con escombros rescatados del naufragio, cada piedra colocada con cuidado, consciente de su fragilidad, pero real. Un día, mientras ordenaba un armario, Mary encontró la linterna de juguete que Aiden usó en el bosque. El objeto, ya sin pilas y con rasguños, parecía insignificante, pero al sostenerlo se rompió y se sanó a la vez. Lloró en silencio durante largos minutos, no de tristeza,
sino de reconocimiento. Aquella pequeña luz fue lo que los mantuvo en movimiento cuando todo parecía perdido. Aiden la encontró de rodillas en el dormitorio, con la linterna en las manos, y sin decir nada se arrodilló junto a ella. Mary lo abrazó con fuerza, sin necesidad de palabras. Allí estaba lo que importaba, el vínculo que ningún trauma, traición o precipicio había logrado destruir. Esa conexión silenciosa y poderosa los guiaría de ahí en adelante, y Mary, por primera vez en meses, sintió una certeza: estaban completos. No ilesos, pero completos. Semanas después, Mary fue convocada a una reunión en la escuela de Aiden. Era una charla informal con los padres sobre el desempeño académico. Se sentó junto a otras madres que hablaban de campamentos y fiestas infantiles, intentando integrarse a pesar del peso invisible de su historia. Cuando David entró al aula, buscó su mirada. Le sonrió, no como director, sino como quien reconoce la valentía de alguien que intenta vivir paso a paso. Durante la reunión, la maestra elogió a Aiden: es uno de los alumnos más atentos, curioso, educado y muy amable con los compañeros. Tiene una sensibilidad poco común para su edad. Mary sonrió con el corazón henchido de orgullo. Cada palabra le hacía sentir que el mundo volvía a abrirse. No el mismo mundo de antes, ese se había derrumbado, sino uno nuevo, reconstruido sobre la verdad, el afecto y la libertad de ser quienes realmente eran. De regreso a casa, Aiden comentó desde el asiento trasero: mamá, la maestra dijo que soy fuerte, pero yo soy fuerte porque tú eres mi mamá. Mary no contestó de inmediato, solo apretó el volante y dejó rodar lágrimas discretas por su rostro. Había días en que dudaba de sí misma, en que se preguntaba si hacía lo correcto. Pero en ese instante supo que Sil ya no tenía nada que demostrar, ni a sus padres, que fallaron en protegerla, ni a Thomas o Linda, que eligieron la codicia antes que el amor, ni a la sociedad, que culpa a quienes sobreviven. Lo único importante estaba allí: la voz de Aiden, su admiración sincera y el hecho de estar juntos, vivos, reconstruyendo todo desde cero con dignidad. Eso bastaba. Con el paso de los meses, Mary recuperó partes de sí misma que había enterrado sin darse cuenta. Volvió a escuchar la música que amaba, a cocinar recetas antiguas, a cuidar las plantas en el balcón. Pequeños gestos que parecían triviales, pero que señalaban su regreso silencioso a la identidad perdida. A veces, cuando Aiden dormía, ella se sentaba con una taza de té y se permitía soñar con el futuro, ya no con miedo o recelo, sino con curiosidad. Pensaba en volver a estudiar, hacer un curso de psicología infantil. Quería comprender mejor lo que su hijo había vivido y ayudar a otros niños. Jennifer la alentaba con mensajes y llamadas cariñosas. David también seguía presente, respetando sus tiempos pero dejando claro que quería construir algo con ella. No la presionaba ni pedía más de lo que ella podía dar. Era una nueva oportunidad para amar, sin secretos ni manipulación. Un sábado por la tarde, Mary y Aiden participaron en la feria de ciencias de la escuela. Los niños montaron puestos en el patio y presentaron proyectos. Aiden exhibió un panel sobre luz y sombras, explicando con una linterna cómo se propaga el haz de luz. Al final, recibió aplausos y un certificado simbólico. Mary lo abrazó con los ojos brillantes. No era solo un trabajo escolar, sino un símbolo. El ciclo se cerraba. Después, mientras comían helado en los escalones del colegio, Aiden dijo: mamá, creo que la luz de la linterna nos salvó. Mary sonrió. La linterna ayudó, pero fuiste tú quien salvó a mamá. Se miraron en silencio y no hicieron falta más palabras. Su supervivencia no fue casualidad, fue elección, fuerza y, sobre todo, amor. En una de las sesiones de terapia, Mary escribió una carta para sí misma, no para quien era hoy, sino para aquella mujer al borde del precipicio, física y emocionalmente. Se sentó frente al papel en blanco y, tras largos minutos, empezaron a fluir las palabras: vas a sobrevivir. No porque sea fácil,
sino porque elegirás seguir, incluso cuando todo parezca perdido. Descubrirás que eres más fuerte de lo que imaginabas. Verás que tu hijo es una luz imposible de apagar. Aprenderás que el amor verdadero no traiciona, no empuja, no abandona, y aunque el cuerpo duela, aunque el recuerdo queme, te reconstruirás, no como antes, sino como nueva. Al terminar, dobló el papel con cuidado y lo guardó en su cartera. Sabía que aún habría días difíciles, pero ahora tenía algo a lo que aferrarse para recordar quién era y cuánto había resistido. En la primavera siguiente, Mary y Aiden hicieron su primer viaje solos desde el trauma. Eligieron un pueblo montañoso cercano, con senderos suaves y una posada familiar. Caminaron entre los árboles, rieron, se tomaron fotos y desayunaron panqueques. En un mirador frente a un lago azul profundo, Aiden tomó la mano de su madre y preguntó si ella tenía miedo a las alturas. Mary miró el abismo, respiró hondo y respondió, no, solo temo perder lo que es real. Él asintió y la abrazó por la cintura. Allí, ante lo que antes habría sido un disparador, Mary sintió paz. Comprendió que ya no había miedo, porque lo peor había quedado atrás. Aunque el pasado dejara cicatrices, ella ya no vivía en él. El tiempo avanzó y trajo nuevos comienzos. Mary, trabajando a tiempo completo en la clínica, ganó el respeto de colegas y pacientes por la empatía con que los atendía. Su experiencia, sin compartir detalles, se reflejaba en la forma en que escuchaba, comprendía y acogía cada historia. Aiden, en la escuela, destacaba no por competir, sino por la generosidad con los demás. Era un niño que abrazaba a sus compañeros tristes y decía, verás qué pasará. Cuando una vecina nueva se mudó al lado con una niña de su edad, Mary la ayudó con las cajas sin pensarlo dos veces. Por primera vez se sintió parte de una comunidad, no por obligación, sino por elección. Ya no era la mujer en fuga, sino una mujer en reconstrucción, con raíces en suelo nuevo. Cada gesto cotidiano, una receta al final del día, una invitación a tomar café, una charla en la puerta era otro ladrillo en la nueva vida erigida con calma, verdad y coraje. Un domingo soleado, David apareció con 2 bicicletas restauradas. Creo que es hora de mostrarles la ruta de la ciudad, dijo sonriendo. Mary vaciló un momento y luego aceptó. Pedalearon juntos, Aiden riendo al frente y los dos adultos intercambiando miradas cómplices. Al terminar la senda, se detuvieron en un campo cubierto de flores silvestres. Mary apoyó la cabeza en el hombro de David, y él simplemente permaneció allí, sin prisa. Al mirar el cielo despejado, pensó en todo lo que había perdido, pero esta vez, sobre todo, en lo mucho que había ganado. No todo lo que se rompe es el fin, a veces es el inicio de algo que nunca imaginaste construir. En el 7º cumpleaños de Aiden, Mary organizó una pequeña fiesta en el patio, globos azules y amarillos, un pastel sencillo de chocolate, unos cuantos compañeros de clase y risas por doquier. Nada ostentoso, todo hecho con amor. Al llegar el momento de soplar las velas, Aiden pidió que su madre estuviera junto a él. Al apagar las velas, pronunció en voz alta que siempre estemos así, juntos. Los invitados sonrieron, pero Mary sintió un calor indescriptible en el pecho. No pedía juguetes ni dulces, sino continuidad, seguridad y vínculo. Y ella sabía, en cada fibra de su ser, que haría todo para garantizarlo. La fiesta acabó con música infantil suave, sillas dispersas en el césped y Aiden dormido en su regazo, abrazándola como si nada más importara. Esa noche, al acostarlo y apagar la luz, Mary lo observó dormir unos minutos. Cerró la puerta con cuidado y se sentó en silencio en la sala. Miró a su alrededor, el portarretratos con la foto de ambos en la senda, la nota en la nevera que decía te amo, mami, el aroma a lavanda que flotaba en la cocina. Todo aquello era suyo, conquistado, protegido, rehecho. Tomó un cuaderno y escribió una sola frase: el vínculo inquebrantable no es solo entre madre e hijo,
sino entre quienes deciden amar después de haber sido heridos. Sonrió al terminar. No necesitaba que nadie lo leyera, bastaba sentirlo, porque ahora, al fin, sabía algunas historias no terminan en el trauma, comienzan allí, y la suya apenas estaba empezando. En el primer día de la madre tras la sentencia definitiva, Luciana se despertó con Valentina saltando en la cama y Miguel trayendo una bandeja improvisada con frutas y pan casero. Junto a la taza de café había un sobre, un dibujo de su hija con la palabra mamá escrita con letras torcidas y coloridas. También una pequeña frase de Miguel, gracias por convertirlo todo en un nuevo comienzo. Luciana no pudo contener las lágrimas, no de tristeza, sino al comprender cuánto había avanzado desde la carta dolorosa hasta aquel momento, aquella mañana sencilla, sin flores costosas ni homenajes públicos, albergaba todo lo que había luchado por conseguir, un espacio seguro, amor verdadero y libertad emocional, y, más aún, la certeza de que, pese a todos los intentos de silenciarla, no solo se había protegido, sino que había florecido. Más tarde, al mirar por la ventana y ver a Valentina jugando en el jardín con un vestido amplio y los pies cubiertos de tierra, Luciana respiró hondo. La mujer que fue deslegitimada, ignorada y acusada ahora era admirada por otras mujeres, respetada como madre y valorada como educadora, pero, por encima de cualquier etiqueta, era alguien que aprendió a vivir consigo misma. Ya no necesitaba demostrar fuerza continuamente. La resistencia se expresaba ahora en la delicadeza, la presencia y la coherencia. Su historia no era lineal ni exenta de dolor, pero era toda suya, y por eso, poderosa, al volver la mirada hacia su hija, sintió una certeza silenciosa. Valentina crecería sabiendo que el amor no es moneda de cambio ni una prisión disfrazada de protección. Y que, incluso cuando todo parezca derrumbarse, siempre existe la posibilidad de renacer, con dignidad, con coraje y con verdad.